Estamos contentos por lo que Dios está haciendo con la iglesia. Aunque el enemigo se levante, Jesús va al frente. Jesús va al frente. Y Él está con la iglesia. Él está con la iglesia. Él dijo, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y Él está con nosotros. No estamos huérfanos. Mira a tu hermano y salúdalo. Mira a tu hermana y salúdale. Allí en tu hogar te saludamos. El Señor está contigo. Si tú has dispuesto tu corazón allí en el hogar, Él está contigo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre. De día y de noche. Solo los que estén despiertos, solo los que estén velando y orando. ¿Qué sucederá? Dice la palabra. ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Velad y orad para que ¿qué? Para que no entrara en tentación, no fuese tentado. Y la iglesia en los días que estamos debe velar en oración. Debe ayunar. Debe escudriñar las Escrituras. Y debe buscar el rostro de Dios. En casa, en la iglesia y en cualquier lugar. Tú puedes estar trabajando, estar en tu trabajo y estar apercibido y apercibida. Puedes estar manejando y puedes estar conectado con el cielo, conectado con la presencia. De nada sirve que nos esforcemos por momentos y llegue el Señor en la hora que no esperamos. Y pregúntenle a las 5 que se quedaron qué les pasó. Porque el arrebatamiento es real. El Señor viene por la iglesia. El rapto es real. Señor viene por la iglesia. El Señor
vida. Tú también lo necesitas. Allí en tu hogar tú lo necesitas a Él. Así es, Señor. Llévanos hoy con bien, Padre. Guárdanos. Cuida a tus hijas, a tus hijos. Acuérdate, Señor, de los enfermos que claman a ti, Padre. Pedimos por ellos, por los enfermos.